Bueno, otra de las preguntas que se han planteado en años anteriores en el examen ha sido el del hábitat y la organización del espacio. Planteamientos generales, hábitat del Paleolítico inferior, estructuras de habitaciones del Paleolítico medio, los últimos neandertales y acondicionamientos del hábitat en el Paleolítico superior. Este es el tema que se corresponde, que tengo por ahí en algún vídeo, de la publisilva a las ciudades, ¿no? La evolución de los hábitats. Para responder de forma muy, muy esquemática, primero, bueno, hay que seguir los puntos que te preguntan, uno a uno, te dice planteamientos generales. Aquí hay que hablar que este tipo de arqueología se empezó a dar a partir de los años 50, empezó a haber cierto interés por la arqueología de los hábitats, ¿vale? Debido a que el hábitat es una parte inseparable de la evolución del hombre. El hábitat es un bien necesario para dar cobijo al hombre, tan necesario casi como comer. En ese sentido, Lerauram estableció dos tipos de restos arqueológicos, que son las estructuras evidentes y las estructuras latentes. Estructuras evidentes son aquellas que dejan una huella notable, en el cual deducimos claramente que ha habido un hábitat, como un agujero de un póster. Y las estructuras latentes son son aquellos restos arqueológicos que hay que estudiar detenidamente en el laboratorio para hacer una deducción de si el lugar excavado ha sido un hábitat o no. Bordes habla del suelo de ocupación, por un lado, que el suelo de ocupación tiene que haber sido ocupado por un lapso de tiempo suficientemente corto como para dejar unas evidencias claras de sus actividades. Y durante toda la historia de la arqueología de los hábitats ha habido un intento de clasificar las distintas construcciones, ¿vale? Entonces, pasando al siguiente punto de la pregunta, que son planteamiento general siguiente, los hábitats del Paleolítico inferior. Nos retrotraemos al periodo oldubayense, ¿vale? En el centro oeste, centro de África. Las primeras construcciones que han dejado alguna evidencia de hábitat son círculos o semicírculos de piedra se supone que hacían las veces de paravientos, con ciertos restos de choza. Esto es hace 1,8, 1,7 millones de años. En la zona de Olduvai, también en esa zona se han descubierto altos de caza, cierta estructura de piedra colocada de tal manera que nos hace pensar que pudieran ser altos de caza sin elementos de protección. Ya en el Achelense, 1,7 1,6 millones de años se han registrado en la zona de Olduvai, en Tanzania también, una acumulación de piedras sin una estructura clara, sino que es una alineación en semicírculo que hacía, como he explicado antes, como paraviento, y que podría llevar parejas otro tipo de estructuras periféricas. En Etiopía, entre 1,7 y 350.000 millones de años, en los yacimientos de Gabra y Garbore se han encontrado estructuras circulares. Estamos hablando del periodo achelense, ¿vale? El Homo ergaster. Se han encontrado estructuras circulares con bloques apilados con posible cubierta de ramas. El achelense supuso ciertas innovaciones habitacionales, ¿vale? En cuanto a condicionamiento del espacio, se han documentado presencia de cubetas excavadas y agujeros de póster, con lo cual podemos deducir que ya había cierta techado, ya había innovación en el achelense, en la zona de Etiopía, ¿vale? Gabra y Carbore. En Europa tenemos hace 300.000 años el Homo heidelbergensis, antecesor del Homo de Neandertal. En los Alpes marítimos tenemos documentado un yacimiento, la Grotte du Bayonet, 900.000 before present, que es el hábitat más antiguo en cueva registrado hasta ahora.
tuvo cierta actividad cinegética y no se han encontrado el resto de hogares, ¿vale? En esta época hay campamentos al aire libre, hay registrados diversos campamentos al aire libre, y en un periodo entre el 600.000 y el 450.000 before present hay un desplazamiento de población hacia el arco mediterráneo debido a un empeoramiento de las condiciones climatológicas en el centro de Europa. La población heidelbergensis se desplaza hacia posiciones más al sur y nos vamos introduciendo en el Paleolítico Medio en Europa, ¿vale? De esto también hay que hablar. Nos preguntan por los hábitats generales, los hábitats del Paleolítico Inferior y los hábitats del Paleolítico Medio, ¿vale? En el Paleolítico Medio en Europa, que se da entre el 350.000 y el 40.000 before present, tenemos el yacimiento de Terra Amata, hace unos 380.000, está fechado en 380.000 before present, áreas de actividad definidas, chozas sobre playa de arena, con refuerzos de ramas, se han documentado varios hogares acondicionados, y lo que denota que había cierta organización social hace ya 900.000 años. El musteriense, el periodo posterior al achelense, que ya en cuanto a utillería denota una evolución, también se dan cierto desarrollo en el tema de los hábitats, aunque los hábitats van un poco más determinados por el tipo de condiciones climatológicas. A medida que hay necesidad de mejorar esos hábitats, se avanza y se evoluciona. Si no hay necesidad, se siguen manteniendo, aunque haya una evolución lítica y biológica del género Homo. En el musteriense se da efectivamente esta época de desarrollo de industria lítica. En el achelense, de industria lítica achelense, aumenta los tipos de útiles, comienza la talla laminar Levallois, las raederas, denticulados, disminución del tamaño, aparecen las primeras puntas enmangadas, ¿vale? Esto para ponernos un poco en situación. En cuanto al hábitat de la Grotte de Lazaret, 130.000 before present, el Homo sapiens sapiens está apareciendo en el sur de África, está evolucionando, están apareciendo 120.000, 130.000, 100.000, Homo sapiens sapiens, Border Cave, Calabo Falls, toda esa zona del sur de África. Pues en Europa tenemos una choza achelense con pequeños hogares en el exterior, una choza asolada, y pudiera ser un refugio de invierno del Homo heidelbergensis, con estructura de ramas en una cavidad cubierta de pieles, ¿vale? La mejora climática en este periodo permite una ocupación del centro y del norte de Europa, con una presencia de estructuras protectoras. Aparecen los suelos enlosados, una mejora de la organización interna del espacio, lo que implica que hay una mayor organización social y un mayor reparto de actividades, ¿vale? En el África Austral que os estaba comentando aparece el Homo sapiens sapiens, 120.000 before present, Border Cave, Calabo Falls. En Zimbabue aparecen círculos de piedra a modo de paraviento y una protección de los hábitats con estos paravientos. En cuanto a los hábitats de los últimos neandertales, fechados entre el 100.000 y el 40.000 before present, tenemos que decir que las construcciones materiales están muy ligadas al medio, con alineamientos de piedras y muretes de cabañas en el suelo, agujeros de póster, apoyo de techo, estaciones satélites, campamentos base en cuevas con protecciones para el frío. No hay una ruptura entre el Paleolítico superior y el Paleolítico medio. Grotte Duren se ha encontrado una espectacular cabaña chatelperroniense entre el 40.000 y el 30.000 before present, que son estructuras circulares con agujeros y armazones con huesos, ¿vale?
Y luego ya pasamos al Paleolítico Superior a partir del año 40.000 before present. En el Auriñaciense aparecen las cabañas estas a dos aguas, como en Barca 2 en Checoslovaquia, en Eslovaquia. En el Gravetiense hay un empeoramiento de las condiciones climatológicas, hay una ruptura. En la zona occidental se empieza a utilizar la piedra como elemento constructivo y la madera, que es lo que abunda en la zona oriental, con este empeoramiento, este corte, esta ampliación de los hielos que separan Oriente de Occidente. En la zona oriental se empieza a utilizar el hueso de mamut, ¿vale? En el Solutrense no hay grandes innovaciones en los hábitats y ya en el Magdalenense aparece los famosos yacimientos de la cuenca del Sena parisina de Pain-Seven, excavados por Lerard Urban, Tito Bustillo, ¿vale? Donde aparece la piedra como elemento constructivo y hay una mayor complejidad social. Se dice que estos campamentos magdalenienses, Tito Bustillo, Pain-Seven, es donde aparece una incipiente arquitectura, donde empiezan los primeros pasos de la arquitectura. Evidentemente vamos dando pasitos hacia el neolítico, epipaleolítico, ¿vale? Los últimos años, en el 11.000, hay un corte cultural, no una revolución neolítica, ni mucho menos, pero sí que hay cierto corte cultural que nos indica en todos los aspectos, también en los hábitats, que hay una evolución hacia otro tipo de sociedades. Ya las sociedades cazadoras recolectoras van quedando rezagadas poco a poco a medida que se van innovando y que se van introduciendo otro tipo de grupos de sociedades con otra forma de funcionar, más estable en los hábitats y que empieza a cultivar y que empieza a llevar ganadería, ¿vale? Quisiera hacer un comentario por encima acerca de... Esto también entra en el examen, de estos comentarios. Como ves aquí, tenemos un utensilio cinegético, aquí, ¿vale? Son unos útiles foliáceos líticos de piedra con forma de laurel, enmangados con la técnica auriñaciense esta que hablamos, y a la derecha tenemos una pintura rupestre. Pues voy a hacer un comentario breve de ambas láminas como parte del examen. En cuanto al utensilio cinegético, tenemos que decir que pertenece al Paleolítico Superior, está mangado en hueso y madera, ¿vale? La punta lítica tiene forma foliácea, en concreto es una punta de hoja de laurel, solutrense, con retoque invasor mediante percusión o presión. El enmangado empezó en el Auriñaciense y se mantuvo durante todo el Paleolítico por su efectividad. El solutrense está fechado entre el 22.000 y el 17.000 before present y solo está documentado en el sur de Francia, en Pirineos, en la cornisa cantábrica y en el resto de la península ibérica con variedades propias morfológicas regionales. En cuanto al instrumental lítico, el solutrense extracantábrico, como aparece en el solutrense extracantábrico, aparecen como piezas características las puntas de aleta de tiburón y de pedúnculo. ¿Vale? En cuanto a la pintura rupestre, que las fotos están en blanco y negro, yo creo que pertenecen a la cueva de Lascaux. Creo que es un uro de la cueva de Lascaux con una perspectiva angular que transmite cierto dinamismo por la forma en la que están colocadas las patas. Pertenece al magdaleniense medio, muy naturalista, es un dibujo muy naturalista, muy detallado, perspectiva biangular, efectivamente, y con detalles que según la clasificación muy utilizada en el Araguram sería de estilo magdalenense 4 antiguo. El magdalenense supuso una época de esplendor artístico parejo a otros aspectos culturales.
Este bóvido en concreto es uno de los animales más representados en las numerosas estaciones del sur de Francia, la cornisa cantábrica. En cuanto a la interpretación de este tipo de arte, podemos decir que estaba pintado en las cavidades más ocultas de las cuevas y suponemos que estaba reservado a gente especial y pudiera ser un ritual propiciatorio, mágico, religioso, etcétera. Las teorías que hemos visto interpretativas del arte. Para terminar con este examen típico que pusieron hace unos años, quisiera hacer un breve comentario de texto en unas líneas que dice así: hace unos 45.000 años las comunidades humanas de Oriente Próximo empezaron a fabricar utensilios líticos más pequeños, a los que se le podía insertar un mango de madera o hueso. Esta técnica, conocida con el nombre de auriñaciense, más tarde también fue adoptada por comunidades que vivían en el sur de Europa. ¿Vale? En base a esto hay que comentar estas líneas. Y yo lo que he hecho ha sido poner que hace 45.000 años, en Oriente Próximo, el Homo sapiens sapiens adopta técnicas evolucionadas propias del Paleolítico Superior, unos milenios antes que en el resto de Europa. Tiene elementos tecnológicos innovadores usando menos cantidad de sile, y de esta manera aparecen las hojas auriñacienses. La hoja auriñaciense, fabricada en soportes laminares de más espesor, más gorditas, con retoques muy abruptos, pero que con la técnica del enmangue las hacían mucho más eficaces. El desarrollo de la industria ósea en esta época, junto con el incremento del instrumental lítico, supuso un gran avance evolutivo propio de los Homo sapiens sapiens, que poco a poco fueron extendiéndose por toda Europa, mientras los neandertales, musterienses y chatelperronenses fueron mermando y ocupando cada vez espacios geográficos más al sur de la península ibérica. La cultura auriñaciense, que comenzó en etapas tempranas, 45.000 before present, acabó dominando toda Europa, de la mano de Homo sapiens sapiens. El enmangue de utensilios cinegéticos y cotidianos fue uno de los aspectos culturales que supusieron una ventaja tecnológica y nos adentraron en el Paleolítico Superior, hace 40.000 años before present. En el resto de Europa, 45.000 before present, ya empezó a haber cierta tecnología del Paleolítico Superior, como el enmangue auriñaciense, pero en la zona de Oriente. Vale, con esto terminamos este examen tipo que responde a la que habría que responder. Es una pregunta de un tema, pregunta completa, comentario de texto y comentario de 2 láminas.